Dice así la palabra del Señor. ¿Halló la cita? ¿Sí? Amén. ¿Estamos allí? Mateos. Ni que fueran muchos Mateos. Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Son palabras que están en rojo, es decir, son palabras marcadas desde los labios de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición que nos da de hoy poder escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, alinear nuestro corazón con el tuyo y poder prestar toda nuestra atención. Eliminamos en esta hora toda distracción de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, para poder oírte con la mayor claridad posible. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hoy quiero separar este sermón en dos partes, así que esta historia continuará, ¿ya? Orando como Jesús, parte 1. Orando como Jesús. Esta es una de las oraciones más famosas dentro de las Escrituras. ¿Sabe que usted cuando recorre las Escrituras desde el Génesis al Apocalipsis se va a encontrar con muchos tipos de oraciones? Se va a encontrar con oraciones muy poderosas, oraciones muy profundas también. Oraciones en donde también expresa el dolor, la preocupación, la frustración, el descontento incluso de hombres y mujeres de Dios que están allí escritos en la Escritura, están escritos en la Biblia. Y esta oración, específicamente la de Mateo 6, en donde el Señor le habla directamente al corazón de sus discípulos. Porque esta oración no fue expresada a todos, sino que fue expresada y depositada en el corazón de los discípulos. La pregunta es hoy día, ¿me siento un discípulo del Señor? Todos los que estamos aquí somos discípulos. Seamos pastores, seamos líderes, seamos lo que seamos. Todos nosotros somos discípulos. Y es por eso que también la Escritura, o mucha gente también, muchos estudiosos la llaman la oración del Padre Nuestro. Que muchas religiones lo toman como un rezo aprendido, pero que solamente es eso, es un rezo. Otros eruditos también la llaman la oración del discípulo, porque es expresada al corazón de los discípulos. Por eso el Señor le dice, oraréis así. Él no está demarcando una oración tal cual o literal como Él la está haciendo. Lo que Él está queriendo entregar al corazón de los discípulos es un formato de oración, un modelo de oración que a nosotros nos puede servir, pero grandemente. Yo sé que muchas veces hablar de oración no es tan motivante, porque el vínculo, el hábito de la oración cuesta mucho ejercitarla. Y a veces el hombre y la mujer acude a la oración cuando hay necesidad, cuando hay prueba, cuando a lo mejor algo no nos salió mal. Entonces allí en esos momentos de adversidad muchas veces el hombre acude a Dios. Hace unos meses atrás un compañero de trabajo que no quiere nada con la iglesia se vio la necesidad de acudir a mí y pedirme, por favor, tú que estás más cerca de Dios, ayúdame, recen, me decía. ¿Por qué? Porque la necesidad nos lleva a orar, nos lleva a buscar de Dios. Ahora, si hoy día pudiésemos evaluar cuál es el nivel de oración que yo tengo, cuál es la frecuencia con la cual yo oro, cuántas veces al día yo clamo a Dios. No quiero que me responda, quiero que nos evaluemos. Porque a lo mejor no es lo suficiente. O a lo mejor, como dice su palabra, estamos orando y oramos mal. Y por eso no tenemos lo que anhela nuestro corazón o lo que desea la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones están direccionadas en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado. Pero yo les quiero animar en esta tarde, en esta noche,
que podamos juntos experimentar un nuevo nivel de oración. ¿Ah? Que sobrepasemos un poco la oración de la oveja. Esa oración que siempre es bendíceme, guárdame. Dios quiere que sobrepasemos, avancemos de nivel, porque el discípulo tiene que aprender a cultivar una relación de oración constante, creciente, diaria, continua. No orar solamente cuando las cosas andan mal, no solamente cuando no tengo trabajo porque quiero que se me abra una puerta, no solamente porque me falta algún recurso, no solamente cuando el matrimonio está quebrado, no solamente cuando los hijos se han escapado de mi regazo. No, la oración es una relación. Y a veces nos cuesta internalizar esa verdad bíblica. Que Jesús no oraba cuando habían problemas, sino que Jesús oraba todos los días y de muy madrugada. Entonces usted y yo, como seguidores de Cristo, por eso somos cristianos, seguidores de Cristo, deberíamos cultivar una vida de oración. Yo espero que al salir esta noche de este lugar nos vayamos encendidos, nos vayamos motivados, nos vayamos llenos de fe, nos llenemos de confianza, de saber de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, el Señor lo va a hacer. Aleluya. Yo creo, de verdad, creo el poder de la oración, pero creo más en el Dios Todopoderoso, que hace que su oración y mi oración algo provoque en el ambiente espiritual, en el reino de las tinieblas. Que provoca que las ventanas de los cielos se abran, que provoca que Dios haga caminos en medio donde no lo hay. Eso provoca la oración. Aleluya. Entonces Dios quiere que experimente un nivel de oración. Algo diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Así que yo le quiero pedir que preste toda su atención a lo que el Señor en esta noche quiere entregarnos a todos nosotros. La oración es uno de los pilares fundamentales para sostener la vida del cristiano. Cristiano que no ora es un cristiano que se seca, es un cristiano que se muere. Entonces necesitamos todos los días estar allí en oración, porque la oración, y a través de la oración recibimos fortaleza, a través de la oración recibimos fe, a través de la oración tenemos esperanza en nuestro corazón. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque sabemos que al Dios que clamamos, Él nos hace el sordo. Nosotros podemos hacernos los lesos. ¿Qué dijiste? Cuando nos conviene nomás. Y a veces escuchamos. Pero Dios no es así. Dios tiene su oído y Él dice que inclina su oído hacia nosotros. Cuando con un corazón contrito y humillado nos acercamos a Él en oración. Porque la oración del corazón humillado, del corazón humilde, el Señor no la va a despreciar, el Señor la va a escuchar. Y no solamente la va a escuchar, sino que también la va a responder. Damos gracias a Dios por eso. Jesús había desarrollado una vida de oración con su Padre. A tal punto que involucró incluso la vida de oración, su vida de oración, para tomar las mejores decisiones. Cuando miramos Lucas 6, capítulo 6, versículos 2 y 13, nos damos cuenta de que allí, en ese instante, el Señor dice que se fue, se apartó y se fue a orar. Y posterior a esa oración fue y escogió a sus discípulos. Es decir, Él no iba por la vida haciendo cosas al azar. Él necesitaba oír a Dios, Él necesitaba oír al Padre. ¿Y eso cómo lo lograba? A través de la oración. Porque la oración no solamente nos permite hablarle a Dios, sino que debemos tener tal punto de sensibilidad que podemos tener la capacidad incluso no solamente de hablarle a Dios, sino que también de oír a Dios. Y cuando oigamos a Dios, no arranquemos, porque Dios va a hablarnos. A veces uno dice, ¿será mi conciencia? Y a veces el Espíritu de Dios que le habla. A veces el Espíritu de Dios que quiere hablarle, quiere revelarle algo, mostrarle algo. Entonces, Jesús se vio en esa necesidad al momento de iniciar su ministerio con esos 12 discípulos. Él se apartó y todo lo filtraba por medio de la oración. No sé qué clase la Biblia en la Escritura no registra cómo él oraba con el Padre para decidir. Pero si yo me preguntara,
Yo le diría, Señor, ¿sabes qué? Tengo estas personas que son parte de mi equipo de liderazgo. ¿Qué te parece, Señor? ¿Qué opinas tú? Yo creo que Jesús ya había echado el ojo en esas personas, oiga. Porque Dios era tan ordenado, tan organizado, que no creo que haya hecho así al azar. No, Dios, yo creo que Él ya había echado el ojo a esas personas. Entonces necesitamos orar. Hermano Johnny, hay que orar. Hermana Claudia, hay que orar. Necesitamos orar. Y ese deseo ferviente que tenía Jesús al orar, también quiso transmitírselo a sus discípulos, porque sus discípulos venían de un mundo caído. Venían con otra mentalidad. Y a través de la enseñanza de la oración, sus vidas iban a ser transformadas. Estos discípulos necesitaban experimentar una vida de oración, porque lo que se aproximaría sobre su vida iba a ser terrible. Porque de momento que vino el Espíritu Santo y de momento que Cristo murió, pero también obviamente resucitó, en todo ese proceso hay cambios emocionales. Hay procesos difíciles que ellos tuvieron que vivir. Se comenzaron a dispersar. Se separaron algunos, producto de la persecución. Entonces Dios lo que estaba haciendo a través de esta enseñanza era prepararlos. Porque Dios no es un Dios reactivo. Sujete esto, por favor. Dios no es un Dios reactivo, que cuando pasan las cosas Él hace. No, Dios es un Dios preventivo. Dios da advertencias. Dios prende luces amarillas en su vida y en mi vida. Dios prende luces amarillas en nuestra vida como iglesia. Dios nos advierte, Dios nos recomienda, Dios nos orienta. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor con sus discípulos. Entonces, hoy día quiero que desmenucemos un poquito estos versículos lindos de aquí, de esta enseñanza de Jesús al corazón de sus discípulos, y podamos considerar tres cosas, tres aspectos de esta oración en esta primera parte, que como les digo bien, la próxima semana vamos a hacer la segunda parte. Entonces, revisemos la Biblia, por favor. Abra su Biblia, mantenga su vista allí, porque vamos a iniciar ahora. Lo primero que le dice el Señor, la forma en la que ellos tienen que orar es diciéndole Padre nuestro. ¿Ah? Padre nuestro. Esto es muy relevante hoy. A lo mejor para nosotros hoy día es como normal decirle a Dios, Señor, tú eres mi Padre. Pero ¿sabe qué? En aquel instante, en aquel minuto en que Jesús comenzaba su ministerio y en el lugar donde Él se desenvolvía, para los judíos un hombre que llamara Padre a Dios era o significaba o representaba que tenía cierta intimidad. Eso es lo que estaba estableciendo el Señor. El Señor en cierta medida le estaba diciendo Padre nuestro. Y Él vino a establecer este vínculo familiar. Este vínculo de padre e hijo. Entonces, el Señor Jesús usa este calificativo para dirigirse a Dios llamado Padre, que representa intimidad, que representa relación. Y me llama mucho la atención de que Jesús no dijera Padre mío. ¿Se fijó en la Escritura? ¿Qué es lo que dice Padre nuestro? Él no dice Padre mío. Porque lo que provoca la oración en la vida del creyente es que nosotros aprendamos a orar al mismo Padre. Es decir, Jesús no se ve la necesidad de decir Padre mío, sino que le dice Padre nuestro, dándoles a entender que el mismo Padre al que oraba Él, ustedes y yo podíamos también orar. Qué lindo, ¿cierto? Entonces, no es Padre mío, es Padre nuestro. Padre nuestro. Entonces, ¿qué es lo que iba a provocar en el corazón? Lo que estaba haciendo en el corazón de los discípulos, el Señor, al decirle Padre nuestro, Él lo estaba acercando a esta familia de Dios. Por eso Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. No pensé que me lo sabía de memoria, pero me lo sé. Le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12.
Es decir, cuando recibimos a Cristo en el corazón, automáticamente no somos huérfanos, sino que pasamos a ser parte de la familia de Dios. Entonces, como somos parte de la familia de Dios, usted y yo podemos ir a la oración y decirle, Padre nuestro. Padre nuestro. Y cuando usted y yo acudimos a la presencia del Señor, bajo este aspecto de que Dios es nuestro Padre celestial, nuestro Padre nuestro, nosotros nos vamos delante de la presencia del Señor como pastores, como líderes, como oficiales o como coristas, como ministros de alabanza. Yo no voy delante de la presencia del Señor, Señor, soy tu hijo, soy tu siervo, Señor. No, yo soy su hijo. Todos estamos en la misma altura, con diferentes responsabilidades y diferentes roles, sí. Porque a usted no le van a pedir cuenta por la iglesia. ¿A quién se la van a pedir? Díganlo nomás, si yo sé que me la van a pedir a mí. Por eso es que cada vez que yo voy a oración, yo no me quejo delante de Dios de ustedes. Sí, dele gracias, Señor. Porque el día que me queje, ay, ay, ay. Entonces, Padre nuestro. Yo delante de la presencia del Señor, ¿se ha dado cuenta que a veces en la empresa, a veces, no, él es gerente tanto, él es el ingeniero tanto? Yo he conocido muchos ingenieros, muchos técnicos, no, el ingeniero tanto, técnico tanto, el arquitecto tanto, el pastor tanto. En la presencia del Señor yo no soy nada. Usted es nada. Usted no es oficial, usted no es líder. Usted no es parte del equipo de intercesión, usted no es guanderino. No es colocolino. Cuando vamos a la presencia del Señor, tenemos un título mayor que un ingeniero, tenemos un título mayor que un arquitecto, tenemos un título mayor que un doctorado. Somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Y sabe quién es nuestro Padre, el creador del cielo y de la tierra? El alfa y la omega, el principio y el fin. El que era, el que es y el que vendrá. Aleluya. Entonces, cuando vamos a la presencia de Dios, no nos presentamos como quienes somos, sino que nos presentamos como hijos de Dios. Y como hijos somos imperfectos. Como hijos cometemos errores. Pero Dios es perfecto. Entonces, al ir a la presencia del Señor, tenemos y deberíamos aprender a cultivar este sentido de propiedad. Porque el Señor dice, Padre nuestro, es mi Padre. Yo hoy día tengo a mi sobrino acá. Hoy día tengo mi esposa, tengo mi madre, tengo mi padre, tengo mis hermanos, tengo mis coristas. Sentido de propiedad, tengo mi iglesia, que sé que no es mía, es del Señor. Pero si voy donde mi obispo me va a preguntar, ¿cómo está su iglesia? Mi iglesia está fantástica. Mi iglesia está creciendo. Mi iglesia está caminando en la fe. Mi iglesia quiere este hotel. Mi iglesia sueña cosas grandes. Porque el Dios que servimos es un Dios grande. Entonces debemos cultivar ese sentido de propiedad. A veces nos sentimos hasta divorciados de la familia de Dios. Y lo único que hacemos es tirarnos al suelo. No, si somos hijos de Dios. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Tenemos un padre terrenal y una madre terrenal. Pero también tenemos un Padre celestial. Y me gustaría que consideráramos esto con respecto a esta escritura, a esta enseñanza. Porque si bien es cierto, nuestro Padre Dios, Él está en los cielos. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué significa que el Señor haya enmarcado o haya acentuado esta descripción del lugar de Dios? Significa mucho. Porque nos damos cuenta, porque lo primero que hizo el Señor fue mostrarle ser nuestro Padre, pero Él no está con nosotros, Él está en los cielos.
automáticamente lo que Él quiso provocar en el corazón de los discípulos era la conciencia de que usted y yo estamos en la tierra, pero que Dios está en el cielo. Y no debemos perder esa conciencia. ¿Por qué? Porque debemos cultivar cada vez que vamos a la oración un espíritu de temor. Y cuando hablamos del espíritu de temor, no hablamos del miedo, del pavor, como bien decía nuestro hermano Juan Isaías, sino que hablamos de este temor reverente, de este respeto, esta reverencia. Debemos comprender que cada vez que vamos en oración, no vamos nosotros como hijos a exigirle a Dios. Porque sería un error exigirle cosas a Dios. Porque en la vida natural, sus hijos, Joacim no va y le exige cosas a sus padres, aun cuando sepa poco. Sino que tampoco yo nosotros los hijos, yo para la Pascua nomás. ¿Eh? Yo exigía algo y pedía algo para la Pascua me llegaba. ¿Para qué Pascua? No sé todavía. Pero en algún momento me iba a llegar. Pero los hijos en el orden de Dios, los hijos no deben exigirle a los padres. Y lo mismo pasa en este orden de Dios. Usted no puede, o yo no puedo ir a la presencia de Dios para exigirle cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios no es la misma que la nuestra. Entonces es importante ir a través de la oración a su presencia con la conciencia de que usted y yo somos simples mortales. Somos simples carnales, terrenales. Y que cada vez que vamos a la presencia del Señor en oración, como aprendíamos estos días en la mañana, y doblo mis rodillas, decía el apóstol. ¿Se acuerdan los que estuvimos en la oración? Y doblo, por esta razón, doblo mis rodillas. Cada vez que yo me inclino delante de la presencia del Señor, yo sé que Él es mi Padre. Y que puedo contarle todos mis problemas, puedo contarle todas mis necesidades, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue estando en los cielos, yo aquí abajo. Pero lo lindo de todo esto es que a pesar de que nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa, en una carnalidad, estamos y habitamos en lo terrenal, Dios a estos hombres y mujeres terrenales, Dios los escucha. Dios les escucha. Dios nos escucha. Entonces, Padre nuestro, sintamos el amor, la comprensión del Padre. Vayamos a Él en oración como hijo de Dios. Con humildad, con esa actitud de hablar con Dios. No olvidando que nosotros estamos aquí en la tierra, pero Él está allá en los cielos. Entonces, en este primer aspecto de esta oración hermosa que el Señor les entrega a los discípulos, el Padre nuestro que estás en los cielos es muy importante. Porque lo primero que menciona es a Dios. Porque en este prototipo, en este formato de oración, la prioridad tiene que ser Dios. Por eso es que es importante que hoy día revisemos el tipo de oración que estamos haciendo. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? ¿O cómo se lo estoy pidiendo a Dios? Dios es nuestro Padre. Él está en los cielos. Nosotros aquí en la tierra. Pero a pesar que estamos en la tierra, Dios responde las oraciones de sus hijos. Lo segundo, miremos nuevamente la escritura. Vamos a ir avanzando. Son como 6 puntos, pero hoy día voy a hablar, como les decía, 3. Padre nuestro que estás en los cielos. Versículo 10. Quiero que nos quedemos con esta expresión diciendo, venga a tu reino. Venga a tu reino. Para aquella época, que viniera un reino nuevo, era motivo de conflicto. De verdad. Era motivo de conflictos políticos, de autoridades. Y así de atrevida era la oración del Señor, del Maestro. Cuando Él estableció, diciéndole a sus discípulos, oren así, pidiéndole a Dios que venga tu reino. Que desde la tierra le pidiéramos a Dios que su reino descendiera. Para poder solicitar que el reino de Dios descienda aquí a la tierra, necesitamos comprender
¿qué es el reino de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué significa esto? ¿Qué significa el reino de Dios? Siempre en las iglesias se habla del reino de Dios, pero poco entendemos quizás qué es lo que es el reino, qué es lo que significa en este caso, en este aspecto, que el Señor estableciera esta oración diciendo, venga tu reino. Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de un reino espiritual, hablamos de un reino invisible por el momento, de un reino inamovible, de un reino eterno. ¿Sí? ¿Cree ese reino? Un reino eterno, inamovible. Y como reino, como todo reino, establece ciertas normas, establece también ciertos principios y también ciertos mandatos para los hijos de Dios, es decir, para usted y para mí, los cuales con gozo y con alegría y con diligencia debemos nosotros de seguir. Su reino no es igual al nuestro. Me gusta mucho la expresión de Isaías 55, versículos 8 y 9. Vamos a buscarlo. ¿Por qué le digo que lo de Dios, lo del reino de Dios no es igual a nuestro reino terrenal? Porque según lo que dice Isaías 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? Jehová. Dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. ¿Ah? Como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, el reino de los cielos siempre estará por sobre nosotros. Pero en esta soberanía no es que Dios quiera ponernos el pie encima. Porque cuando hablamos del reino, hablamos de un reino que busca gobernar nuestras vidas. Hoy día, que gobierna mi vida es la naturaleza vieja y quiere gobernarla. Pero Cristo hoy día habita por medio del Espíritu de Dios, y cuando le decimos a Dios que venga tu reino, es decir, venga a mi corazón. Porque al establecer Jesús un reino invisible, no hablaba de un reino geográfico, sino que hablaba de un reino que iba a venir a establecerse en el corazón y la mente de sus discípulos. Por eso Él le dice, no se preocupe por el día de mañana. Mateo 6:33, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque la prioridad necesitaba ser cambiada. Dios no quería que tuvieran sus pies en la tierra, pero que sí vivieran en la tierra. No sé si me estoy explicando. Entonces, porque Dios quería cambiar la mentalidad de estos hombres. Quería cambiar la mentalidad de pescador. Quería cambiar la mentalidad de cobrador de impuestos. Quería cambiar sus mentes. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar 100% enfocados en el reino. Y el Señor les enseña y les dice, oren así, pídanle a Dios que venga a su reino. Porque el reino en el cual ustedes y yo pertenecemos es un reino que perece. Es un reino que no es eterno. Entonces, lo que Dios quería provocar a través de la enseñanza de Jesús era que ellos vivieran en la eternidad, caminaran en las cosas sobrenaturales de Dios, experimentaran la autoridad del Padre, de nuestro Padre Celestial, esa autoridad que ha sido delegada a los hijos de Dios. ¿Usted cree que tiene autoridad? Yo creo por su palabra que hay autoridad en el nombre de Jesús. Y su reino ha venido a establecerse, no en un lugar geográfico, sino que en su corazón y en mi corazón. Es decir, cuando yo camino por la vida, camino con el reino de Dios. Cuando yo trabajo de lunes a viernes, yo trabajo con el reino de Dios en mí. Cuando usted se levanta por la mañana, el reino de Dios está con usted. El reino de Dios está conmigo. Cuando ustedes tocan en algún casino, cuando tocan en algún matrimonio, el reino de Dios está con ustedes. Cuando vas a visitar a un paciente, el reino de Dios no se queda en tu casa. El reino de Dios va contigo.
No sé si me estoy dando a explicar lo que le quiero compartir hoy día. Amados hermanos, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, clamen a Dios pidiéndole, venga a tu reino, quiso decir que el reino de los cielos te acompañe donde quiera que tú vayas. Vaya manejando un Uber, vaya manejando un colectivo, ahí quizás soldando una reja, quizás yendo al estadio, donde quiera que usted vaya, el reino de Dios va con usted y va conmigo. Aleluya. Sí, Señor, tu reino está establecido en este lugar. Tu reino está aquí en el Cerro Castillo. Amados hermanos que están allí conectados, el reino de los cielos está con ustedes también. Está ahí con ustedes en Canadá, está ahí con ustedes en el Mirador de Reñaca. El reino de los cielos está en la iglesia. Aleluya. Santo es el Señor. Porque Él vino a establecer un reino lleno de autoridad. Un reino que ni Satanás el diablo iba a poder enfrentar. Y ese reino debe notarse. Ese reino debe notarse en cómo yo hablo, en cómo yo camino por la vida. Y no estoy hablando de la postura física, estoy hablando de la actitud del corazón. Ese reino debe notarse en mi accionar, en mi trabajo, donde quiera que yo ande, en mi familia. ¿Sabe qué? Que cuando hay un alto porcentaje de hombres y mujeres que dejan la fe, gente que fue criada en el Evangelio y que producto de que a lo mejor el reino de Dios no se vivió en la familia, ellos se apartaron de la fe. Porque sus padres a lo mejor eran unos en la iglesia, en el templo, pero cuando llegaban a sus casas eran otra persona. Porque a veces vivíamos el reino solamente aquí, los domingos en un culto, levantando los brazos, cantando, llorando, danzando, hablando en lengua. Pero ¿de qué sirve eso? Dice el apóstol, si no hay amor. Porque el reino de los cielos es amor. Entonces, ¿de qué sirve llenarnos hoy día de conocimientos? ¿De qué sirve hoy día llenarnos de la palabra de Dios si no vivimos la palabra de Dios? El reino de los cielos debe estar establecido en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Cuando vamos de viaje en el avión, algo acontece cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios ingresa a un lugar y la bendición le acompaña. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está aquí. Porque el reino de Dios es presente. Porque no tiene que ver con el futuro glorioso que nos espera. Tiene que ver con esa obra milagrosa y poderosa de Dios, de un reino presente. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, el reino de Dios debe venir a nosotros. Y ese reino debe provocar influencia en nuestra vida. Y quiero que va a provocar que el reino de Dios esté en nosotros. Va a provocar que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Nos va a ayudar a ser los mejores trabajadores. Nos va a ayudar a ser los mejores hijos, los mejores padres, los mejores compañeros de trabajo, los mejores vecinos, el mejor cliente, el mejor vendedor, cuando su reino está establecido en nuestros corazones. Estos hombres llegaron a ser buenos discípulos. Y por eso el Señor tiene la queja con Judas cuando le dice que llenó tu corazón. Porque no lo había llenado el reino. Porque el reino no se había establecido en el corazón de Judas, aun cuando hubiese estado escrito. Porque era una profecía mesiánica de que iba a ser entregado por unas pocas monedas. Pero Judas tenía la opción aún de arrepentirse si realmente hubiese entendido el sentido del reino. Porque el reino que hoy día vivimos en este reino presente
de este reino invisible. No es un reino que te va a juzgar. No es un reino que te va a criticar. Llegará el tiempo del juicio, sí, va a llegar el tiempo en que seremos juzgados. Pero hoy día es el tiempo de la gracia. Y Judas no entendió la gracia. Y el reino nos trae revelación de la gracia de Dios. Que si fallamos a Dios, podemos levantarnos y volver a comenzar. Como yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho en más de alguna oportunidad. Su reino está sobre nosotros y está en nosotros. Y el hombre y la mujer vieja no van a gobernarnos, sino que su reino estará acompañándonos con nosotros 24/7, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por último, con respecto al reino, cuando su reino viene a nuestras vidas, como el reino de los cielos es un reino sobrenatural, también cosas sobrenaturales acontecen en nuestra vida. Se cumple su palabra cuando dice que señales y prodigios seguirán a los que creen. Porque en el reino de los cielos no hay enfermos. Por eso actúa la sanidad de Dios. Porque en el reino de los cielos, amados hermanos, no hay necesidad. Por eso Dios suple sus necesidades y mis necesidades. Porque en el reino de los cielos no hay tristeza. Hay gozo y alegría. Por eso cuando estamos tristes viene su presencia y automáticamente su reino se manifiesta en nuestros rostros y cambia la tristeza y pone un gozo incomparable. Y que no lloramos de tristeza, sino que lloramos de alegría. Hoy día contaba nuestro hermano David en la escuela dominical. Camino al hospital, él lloraba porque sentía paz en su corazón. Porque mientras el mundo anda turbado o el mundo anda allí alocado día a día, el pueblo de Dios camina en la paz de Dios. Y eso es porque el reino de Dios está en nosotros. Porque el reino de Dios no tiene que ver con cosas visibles, sino que con aquello que es invisible para los ojos de los hombres, pero que producto de la gloria de Dios en nosotros, Él hace que aquello que sea imposible, Dios lo haga posible. ¿Tienes algún imposible? ¿Tenemos algo imposible que resolver? ¿Algo difícil? Para Dios no hay nada imposible. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar la próxima semana. No se lo pierda, invite a otro. Pero quiero que entendamos que el reino de los cielos está aquí y ahora. Si hay algo que puedo decirles es que el reino de Dios está ahí para acompañarte. Y no te va a soltar, no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Y esto es independiente de la condición en la que usted y yo nos encontremos. Porque Pedro lo negó 3 veces, pero el reino de los cielos no se fue de Pedro, sino que fue escogido para grandes cosas, para llevar un mensaje a muchos, a multitudes, a miles de personas. ¿Por qué? Porque había comprendido la gracia, porque había comprendido el reino, porque lo más probable es que haya aprendido a orar esa oración linda del maestro diciendo: Señor, venga tu reino. Y yo le pido que esta semana no se olvide, por favor, de pedirle a Dios, a nuestro Padre Celestial, que por favor Él establezca su reino sobre mí, Él establezca su reino sobre usted, Él establezca su reino sobre nuestra iglesia, porque el reino de los cielos es real. Es real. Y se cumplirá su palabra, aquella que dice: pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Tomarán en sus manos serpientes y no les harán nada. Yo no sé si cree usted, esas palabras poderosas del reino son mensajes del Señor. Dios guardará nuestra descendencia. Sí. Aleluya. Dios va a guardar nuestra vida, porque Él no se duerme, no se adormece el Señor. Aleluya. Póngase de pie junto conmigo, por favor.